Esto pasó hace unos inviernos. Me acababa de divorciar hacía unos 6 meses, y para no darle muchas vueltas, necesitaba un reseteo. Cristina, mi novia en ese entonces, sugirió ir a un lugar tranquilo, algo diferente al caos que yo venía cargando. Encontramos una casa de alquiler en un lago al norte de Nueva York y la reservé por una semana sin pensarlo mucho. El lugar era justo lo que buscaba. Una casa moderna, pero acogedora, justo frente al lago, rodeada de bosque y con solo un puñado de casas esparcidas por la orilla. La mayoría estaban vacías. No era precisamente temporada alta para vivir frente al lago. Agradecí eso. De verdad quería estar lo más lejos posible de la civilización. El anfitrión no iba a estar allí, pero nos dejó instrucciones detalladas sobre las llaves y cosas de la casa, ya sabes, lo típico de Airbnb. Llegamos por la mañana y al entrar vimos un paquete pequeño en los escalones de la entrada. No tenía dirección de remitente, solo una nota escrita a mano que decía: «Disfruten su estancia, asegúrense de mantenerse calientes». Esa parte fue tierna, pero había algo más en el paquete. Una cajita de cerillos. Pensamos que era un regalo de bienvenida, raro, pero inofensivo. Cristina se rió y bromeó diciendo que la gente del norte siempre ha sido un poco extraña, y ahí quedó la cosa. Los siguientes 2 días fueron perfectos. Caminatas largas por la nieve, bebidas calientes junto a la chimenea, paz total. Por cierto, debo mencionar que no había parado de nevar desde que llegamos. No era una ventisca porque no había mucho viento ni niebla, pero la nieve era suficiente para que el paisaje pareciera intacto. Era perfecto. O creo que es un buen momento para describir un poco la casa. La habitación principal, donde dormíamos, estaba en el segundo piso. Tenía unos ventanales enormes frente a la cama con vista al lago. El techo, o al menos las ventanas, debían ser muy delgadas porque podíamos escuchar el golpeteo de los copos de nieve desde adentro, lo cual era un gran detalle. También había un tragaluz, así que podíamos dormirnos viendo el cielo y la nieve. Poco después de la medianoche de la tercera noche, me despertó un sonido. Apenas se oía por encima del viento y la nieve. Lo primero que noté fue la tormenta. La nevada se había vuelto mucho más intensa desde que me dormí, y afuera ya parecía una ventisca. Me concentré de nuevo en el ruido y me di cuenta de por qué me había llamado la atención. Sonaba humano, casi mecánico, y a diferencia de los sonidos naturales que esperarías escuchar en medio de la nada. Me levanté despacio para no despertar a Cristina y crucé la habitación. Miré por la ventana y vi lo último que esperaba: una moto de nieve. Se movía lentamente sobre el hielo. Sé que no es lo más raro del mundo. La gente maneja motos en lagos congelados todo el tiempo. Pero me confundió muchísimo por la hora que era. Como dije, nevaba muy fuerte, así que la visibilidad no era buena, pero pude distinguir la silueta. El conductor avanzaba con cautela, como si no estuviera seguro del hielo, y de repente se detuvo por completo. Vi cómo la persona se bajaba y empezaba a agitar los brazos como si estuviera en problemas. Parecía que gritaba, pero no podía entender qué decía. Para mi horror me di cuenta de que estaba mirando en dirección a nuestra casa. ¿Sabían que estábamos ahí? Era imposible. De cualquier forma, parecía que necesitaba ayuda, así que desperté a Cristina y le conté lo que pasaba. Me vestí, bajé las escaleras y salí al deck. Hacía un frío mortal, incluso con todas las capas de ropa que traía. Al abrir la puerta, me llevé otra sorpresa. La persona en el hielo era una mujer. Lo supe porque gritaba pidiendo ayuda, diciendo: «Gracias a Dios que hay alguien ahí», y repitiendo que había perdido a su hijo pequeño en la tormenta de nieve.
Sonaba como si estuviera llorando, casi histérica. No era cuestión de dudar si ayudar o no. Si había un niño ahí afuera en ese clima, completamente solo, no iba a durar mucho. Me até las botas y fui hacia el lago, diciéndole a Cristina que se quedara adentro. Al acercarme a la mujer, empecé a distinguir más detalles. Llevaba un abrigo de piel grueso y el pelo recogido en una trenza apretada. El hielo estaba completamente sólido. No había ni la más mínima posibilidad de romperse, así que empecé a relajarme sabiendo que era imposible que el niño hubiera caído al agua. Mientras me acercaba, ella empezó a decir que su hijo se había escapado de casa y que lo estaba buscando. Esa frase me hizo dudar. Yo esperaba que dijera algo como que se había caído de la moto y no se había dado cuenta. Y luego empecé a pensar en lo ridícula que era incluso esa historia. ¿Cómo diablos no te das cuenta de que tu propio hijo se cae de una moto de nieve? La adrenalina debió nublar mi juicio, porque no lo pensé hasta ese instante. Estaba a punto de pedirle más detalles cuando dijo algo que literalmente me congeló. Me preguntó, ¿todavía tienes esos cerillos? Y pude ver que estaba sonriendo. Por un segundo no tuve idea de qué hablaba, y luego todo hizo clic de golpe. Los cerillos, el paquete del primer día, la nota. La había dejado ella, no nuestro anfitrión. Antes de que pudiera reaccionar, metió la mano en su abrigo y sacó una pistola. Me exigió mi cartera y mi celular, y se los di. No tenía otra opción. Toda la interacción duró apenas unos 30 segundos. Sin decir una palabra más, se volvió a subir a la moto y desapareció en la blancura de la tormenta. Mientras se alejaba a toda velocidad, me di la vuelta y corrí hacia la casa tan rápido como pude sobre el hielo, gritándole a Cristina todo el camino que llamara a la policía. Ella ya estaba al teléfono con ellos cuando por fin entré. Cerré las puertas con llave y caminé de un lado a otro por la sala, todavía temblando. Coren no dejaba de mirar afuera, medio esperando ver esa moto de nieve regresar. La policía apareció como una hora después. Para entonces, la nieve fresca ya había cubierto cualquier rastro que esa mujer hubiera dejado. Cristina estaba histérica, pero yo estaba sobre todo enojado. Había venido buscando paz. Aunque tenía una esperanza, no se me ocurría una forma lógica en que esa mujer hubiera metido la moto de nieve al lago. Así que esperaba que la policía al menos encontrara el vehículo abandonado por ahí. Desafortunadamente, me equivoqué. La policía buscó en la zona y encontró una vieja rampa para botes al otro lado del lago. Su mejor suposición fue que había venido desde allí. Estaba furioso e insistí en que siguieran buscando, pero me dijeron lo que yo ya sabía. No había mucho que pudieran hacer. Incluso si ella hubiera dejado algo, nunca lo encontrarían con toda esa nieve. Con la ayuda de Cristina intenté rastrear mi teléfono, pero para ese momento ya estaba desconectado. Lo único bueno de todo el calvario fue que el anfitrión de Airbnb nos reembolsó todo el viaje. Sonaba genuino por teléfono y confirmó que no sabía nada de ningún paquete de bienvenida. Aún así, algo de todo el asunto no me cuadraba. ¿Cómo pudo esa mujer saber que nos quedaríamos ahí? ¿Y por qué armar un plan tan elaborado solo para un simple robo? No pude evitar pensar que el anfitrión tuvo algo que ver, pero no tenía pruebas. Lo reporté con Airbnb, pero fueron tan inútiles como se esperaría. Sé que siempre he sido un tipo paranoico, pero por mucho tiempo después de eso, no pude evitar sentir que mi exesposa tuvo algo que ver. Honestamente, me enoja solo de escribirlo. Ya puedo imaginarme su estúpida cara riéndose a mi costa. Ya he aceptado lo poco probable que es esa teoría, pero todo el asunto sigue sin tener sentido para mí. Incluso ahora,
No tengo idea de por qué alguien haría todo eso solo por una cartera y un teléfono, a menos que estuvieran muy mal de la cabeza y obtuvieran algún tipo de placer enfermizo al hacerlo. Mi familia tiene una casa en un lago al norte de California, que visitamos por un par de semanas, cortas al año, durante la temporada alta de verano. Es de 2 pisos con un ático. Cuando mi hermana menor y yo éramos pequeños, solíamos subir al ático e imaginar que estábamos acampando con sacos de dormir. Hasta subíamos a nuestro cachorro. Había una ventanita desde la cual nos asomábamos para mirar hacia el lago. Siempre nos divertía observar a la gente. En nuestra adolescencia temprana, crecimos demasiado como para que los dos cupiéramos cómodamente ahí, así que eso puso fin a nuestras travesuras de campamento. Viéndolo en retrospectiva, fue un poco triste, pero todos tienen que crecer eventualmente. Cuando mis abuelos murieron, mis padres heredaron el resto de sus muebles. Teníamos espacio para acomodar las piezas grandes, pero el ático terminó atiborrado de las cosas más pequeñas. Mis papás no tuvieron el corazón para deshacerse de nada, ya que era lo único que les quedaba de mis abuelos. Fue agridulce poner sus cosas ahí arriba, pero también se sentía reconfortante saber que pequeños pedazos de sus objetos más preciados todavía nos vigilaban de alguna manera. Toda esa etapa realmente se sintió como el fin de mi infancia, y apuesto a que mi hermana estaría de acuerdo. A medida que crecimos, a mi familia se le hizo más difícil ir a la casa del lago debido a mis estudios y el trabajo de mis padres. En el mejor de los casos, lográbamos coincidir una sola semana para un viaje familiar, pero nada más. Mis papás no querían rentarla durante los muchos meses que no estábamos por miedo a que inquilinos sospechosos les robaran o rompieran las antigüedades. Así que, la mayor parte del año, estaba más o menos abandonada, solo mantenida por los jardineros que contrataban. Pero hace unos años, mis padres conocieron a un veterano local de la tercera edad que trabajaba restaurando antigüedades y eventualmente le firmaron un contrato de arrendamiento por 1 año, confiando en que no maltrataría el lugar. Era un hombre pequeño y desfigurado, con pelo blanco y una de esas barbas ásperas y grasientas. A todos nos pareció un tipo un poco extraño, con una voz ronca y perturbadora que encajaba con su aspecto. Pero mi papá conectó con él por su pasado militar. Nos dijo de manera tranquilizadora que ninguno de nosotros entendía lo que era arriesgar la vida por tu país y que tipos como él merecían un buen trato para tener donde vivir. No tuvimos mucho voto en la decisión de mi papá, pero puedo decir de primera mano que este anciano me daba muchísimos escalofríos. Aparte de eso, todos estábamos un poco molestos de que mi papá le rentara la casa, porque significaba que no podríamos visitarla en verano. De todos modos, a mis padres les venía bien el dinero extra mientras nos pagaban la universidad. Así que mi hermana y yo lo superamos. Aunque mis padres confiaban en que él no incendiaría el lugar, lo monitoreaban periódicamente a través de los jardineros. Además, tenían que asegurarse de que no se hubiera caído o tenido algún problema sin que nadie se diera cuenta. Estas revisiones indirectas parecían la solución perfecta. No nos metíamos en sus asuntos, pero teníamos tranquilidad. Podrías llamarlo un poco invasivo, pero el tipo estaba consiguiendo un trato increíble por la casa. Te supongo que a un anciano gruñón en el ocaso de su vida no le importaban un par de preguntas casuales de los jardineros de vez en cuando. Tampoco es que él pudiera darle mantenimiento físico a la casa por sí solo. Mi papá razonó que su renta al menos cubría esos gastos. A pesar de que parecía ser un inquilino decente, todo se fue al diablo cuando los de mantenimiento le comentaron a mi mamá por teléfono
sobre su comportamiento depredador. Le dijeron que, mientras arreglaban los jardines de los vecinos, a menudo lo veían sentado de forma extraña en el porche, mirando fijamente a los niños junto al lago. Dijeron que también lo habían atrapado, haciendo otras cosas, que realmente no me siento cómodo repitiendo. Mi mamá era una verdadera santa y aborrecía absolutamente la idea de que un viejo desfigurado acosara niños mientras vivía en su amada casa del lago. Durante meses le taladró el oído a mi papá sobre el tema hasta que él no pudo más. Todavía recuerdo a mi mamá gritándole sobre lo irresponsable que era alojar a un posible depredador. Mi papá finalmente cedió cuando se terminó el contrato de 1 año. Intentó decírselo con tacto. Le tenía mucho respeto por ser veterano. Le mintió diciéndole que planeaban hacer remodelaciones en la casa, que lo dejarían sin luz ni agua por varios meses. El tipo se fue sin hacer mucho escándalo. Tampoco es que el dinero que mis padres ganaban con él fuera la gran cosa. Asumieron que encontraría otro lugar sin problema. Mi mamá quería que se largara lo más rápido posible, así que incluso les pagamos un extra a los jardineros para que lo ayudaran a sacar sus cosas. Admito que yo también me alegré de verlo irse. Siempre me pareció muy raro que alguien tan extraño tuviera acceso casi ilimitado a nuestra casa. De todos modos, aproximadamente 1 año después de eso, mi hermana menor se graduó de la universidad. Así que mis padres aprovecharon la oportunidad. Pidieron días en el trabajo y nos llevaron a un viaje de verano a la casa del lago. Mis padres habían adoptado recientemente a una mezcla de labrador negro llamado Bear, que mi hermana aún no conocía, así que ella estaba especialmente emocionada. Saltaré los detalles irrelevantes, pero para cuando llegamos a la casa, el sol acababa de empezar a ponerse, así que decidimos dejar a Bear adentro mientras íbamos a cenar al pueblo. La casa no tenía comida ni nada, así que no teníamos otra opción. Antes de irnos, noté que Bear actuaba raro. Tenía las orejas paradas y no dejaba de caminar de un lado a otro como si estuviera esperando algo. Pensé que solo estaba inquieto por el viaje largo y no le di importancia. No tardamos mucho, solo el tiempo suficiente para comer y dejar que bajara el calor. Pero cuando volvimos a entrar, algo se sentía mal, realmente mal. Antes de que pudiera decir algo, vi a Bear. Estaba tirado al pie de las escaleras, jadeando fuerte. Mi hermana gritó y me di cuenta de que había sangre manchando el piso debajo de él. Mi mamá sacó su teléfono de inmediato, supongo que para llamar al 911. Sin decir una palabra, mi papá fue a la cocina y agarró un cuchillo. Yo hice lo mismo y los dos empezamos a recorrer la casa lentamente, buscando al intruso. Huí para cuando llegamos al último piso. Mi papá me hizo una seña para que me detuviera. Me tomó un segundo, pero finalmente me di cuenta de lo que estaba mirando. La escotilla del ático estaba abierta. No de par en par, solo entreabierta, pero lo suficiente para que pudiéramos ver el débil reflejo de una linterna brillando hacia abajo. No me enorgullece admitirlo, pero estaba petrificado de miedo en ese momento. Si no fuera por mi papá, no sé qué habría pasado. Sin dudarlo, jaló la escotilla y empezó a subir rápidamente por la escalera. Esta vez no lo seguí. Tenía demasiado miedo. Me quedé escuchando, esperando oír algún tipo de pelea, pero no hubo ningún sonido. En cambio, unos momentos después, mi papá bajó la escalera luciendo aparentemente calmado. Me susurró que era nuestro antiguo inquilino, y pude notar que estaba muy indeciso sobre qué hacer. Mi mamá eventualmente subió corriendo las escaleras, y cuando se enteró de lo que pasaba, empezó a gritar a todo pulmón. Mi papá quería dejar ir al tipo, pero mi mamá no lo iba a permitir. De todas formas, ya había llamado a la policía.
así que así quedó la cosa. Cuando llegó la policía, subieron al ático y bajaron al tipo cargando. Parecía estar en muy mal estado, y vi que mi papá no sentía más que lástima por él. La policía encontró la llave de nuestra casa en sus bolsillos, lo que enfureció aún más a mi mamá, porque mi papá le había dicho que había cambiado las cerraduras. Afortunadamente Bear sobrevivió, aunque resultó gravemente herido. A pesar de lo horrible que había sido lo que hizo ese hombre, mi papá se negó a presentar cargos, pues sin importar lo que mi mamá o mi hermana dijeran para convencerlo. Esa fue, de hecho, una de las peleas más grandes que mis padres han tenido, y nunca entendí por qué mi papá sentía tanta empatía por alguien que literalmente apuñaló a su perro. Todo esto ocurrió hace un año, y no hemos vuelto a la casa del lago desde entonces. Realmente odio decirlo, pero esta experiencia arruinó por completo la imagen de la infancia que tenía de esa casa. No creo querer volver en el corto plazo. Esto pasó el verano pasado. Tenía 20 años y me llamo Kevin. Mi amigo James viene de una familia muy adinerada. Su papá es como un abogado de propiedad intelectual que trabaja con el gobierno de Estados Unidos o algo así. Tienen un montón de propiedades por todo el país y algunas a nivel internacional también. De ese tipo de riqueza estoy hablando. Una de sus casas está en un lago relativamente grande, pero en general bastante apartado. El lago en sí no es tan inmenso como para no ver las casas del otro lado, pero cruzarlo nadando sería un ejercicio brutal. Los padres de James nunca estaban, así que él tenía acceso prácticamente ilimitado a esa casa, y a menudo invitaba a amigos, con permiso, claro. Hay algo en estar en el lago que te hace sentir invencible. Definitivamente es una sensación diferente a la de ir a la playa. No sé bien cómo explicarlo, pero tiene una vibra más exclusiva. Ojalá pueda tener tanto éxito como para poder comprarme una algún día. Como dije, el lago es bastante apartado. Hay casas grandes y lujosas alrededor, pero la mayoría solían estar oscuras y vacías. Muchas eran casas de vacaciones, de personas que apenas las usaban. Sinceramente, es una lástima si lo piensas, pero eso tenía sus ventajas. James hacía las fiestas más locas ahí, porque casi nunca había vecinos que llamaran a la policía. Sin embargo, esta noche fue diferente. Éramos solo nosotros dos teniendo un plan más tranquilo. No entraré en detalles, pero yo acababa de terminar con mi novia de 3 años y necesitaba urgentemente tiempo de amigos. Estábamos tomando unas cervezas en el muelle cuando noté una luz parpadeando al otro lado del lago. No recuerdo exactamente qué hora era. Al principio pensé que era solo el reflejo del sol dándome perfectamente en el ojo, pero incluso cuando movía la cabeza podía seguir viéndolo. Parpadeaba como si alguien estuviera encendiendo y apagando una linterna repetidamente. Le dije a James y los dos nos quedamos viéndola, tratando de averiguar qué podía ser. En algún momento nos dimos cuenta de que el parpadeo no era aleatorio, seguía un patrón. 3 ráfagas cortas, seguidas de 3 largas, y luego 3 cortas. Supongo que soy tonto por no saberlo, pero James chasqueó los dedos y dijo que era código Morse. Lo miré como si estuviera loco y le pregunté en qué momento de la vida había aprendido código Morse. Me dijo que en realidad no se lo sabía, pero que sabía que 3 cortos, 3 largos y 3 cortos significaban S o S. Pensé que era mentira y saqué mi teléfono, pero para mi sorpresa tenía razón. Como dije, tal vez soy tonto por no saberlo, pero no soy mucho de tener conocimientos oscuros. De cualquier forma, el parpadeo continuó por 1 minuto, más o menos, siguiendo el mismo patrón, antes de detenerse abruptamente.
Los dos nos habíamos quedado mirándolo todo el tiempo. Realmente no sabía qué pensar. Podía ser una broma, pero siempre existía la posibilidad de que alguien estuviera realmente en problemas. James sugirió inmediatamente llamar a la policía, pero le recordé que habíamos estado bebiendo y aún no teníamos la edad legal. Siendo honesto, yo estaba peleando un cargo por conducir ebrio en ese momento. Así que lo último que necesitaba era otro encuentro con la policía. A él no le hizo mucha gracia la respuesta, y noté que la situación lo tenía dividido. A ninguno de los dos se nos ocurría una explicación racional más allá de un secuestro o algo por el estilo. Pensamos que podría ser alguien que se había caído y necesitaba ayuda, pero eso no tenía sentido, porque probablemente solo habrían llamado a la policía. Siempre hemos sido ese tipo de chicos aventureros y algo delincuentes, así que decidimos que valía la pena ir a revisar por nosotros mismos. Si resultaba ser serio, entonces llamaríamos a la policía. Entramos de nuevo a la casa. El hermano de James tenía un montón de navajas tiradas por su cuarto. Era un niño un poco raro, así que agarramos un par solo para estar tranquilos. James dijo que él podía manejar y que debíamos conducir alrededor del lago hasta esa casa, pero le dije que realmente no me sentía cómodo con eso, por razones obvias. Hizo una broma sobre mi situación y me reí. Si no íbamos a manejar, solo quedaba otra opción. Los dos salimos al patio y arrastramos el kayak del papá de James hasta el agua. Al principio nos reíamos, disfrutando de la aventura de todo el asunto, pero cuanto más nos adentrábamos en el lago, más nos callábamos. Creo que ambos nos dimos cuenta de lo estúpida que era la idea, pero ninguno quería ser el que arruinara la diversión. El sol ya casi se había ocultado por completo para ese punto, y cada vez era más difícil ver. No estaba negro como boca de lobo ni nada por el estilo. Teníamos la luz de algunas de las casas para guiarnos, pero aún así era un poco inquietante. Al acercarnos, la casa apareció a la vista. Era grande como las demás, pero era obvio que no le daban mucho mantenimiento. Para empezar, el muelle estaba medio colapsado. Literalmente la mitad estaba hundida en el agua. Los destellos también habían cesado, lo cual era una mala señal. Habíamos planeado simplemente amarrar el kayak al muelle, pero obviamente ya no podíamos hacerlo dado lo inestable que se veía. Por suerte, el patio no estaba muy alto con respecto al agua, así que encallamos el kayak en el pasto, teniendo cuidado de no resbalarnos en las rocas. Sentí que empezaba el golpe de adrenalina y me di cuenta de que James sentía lo mismo. Miramos hacia la casa. La luz había provenido del segundo piso, eso lo sabíamos. James estaba volviéndose loco en ese momento e insistía en que simplemente nos fuéramos y llamáramos a la policía. Yo le dije que tendríamos que remar todo el camino de vuelta a su casa, incluso para hacer eso, ya que no había señal en el lago y necesitábamos conectarnos al Wi-Fi. Le recordé que habíamos explorado 1.000.000 de edificios abandonados antes y que esto no era muy diferente. No le entusiasmó esa lógica, pero aceptó de todos modos. Créanme, sé lo estúpido que fue esto. Todos con los que he hablado al respecto comparten la misma opinión, pero nunca he sido alguien que tome buenas decisiones, y James tampoco. No caminamos hacia la puerta principal. Eso habría sido un suicidio. En su lugar, nos escabullimos alrededor de la casa, hasta que encontramos una ventana que no tenía seguro. Los dos nos deslizamos silenciosamente hacia el interior. La casa estaba vacía, no solo abandonada, sino desmantelada. No había muebles y tampoco había basura tirada. Y para ser franco, no había señales de que alguien hubiera vivido ahí alguna vez. Los pisos y las paredes estaban completamente vacíos. Nos movimos con cautela por las habitaciones buscando las escaleras.
No había nadie a la vista y todas las habitaciones estaban tan vacías como la primera. Finalmente encontramos las escaleras y subimos lentamente. Yo había tomado nota mental de dónde estaba la ventana desde afuera, así que caminamos despacio por uno de los pasillos hasta llegar a la que supuse era la habitación de la que provenía la luz. Pegué la oreja a la puerta y no escuché nada. Miré a James. Él asintió y abrí la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía, a excepción de una sola cosa junto a la ventana. Caminé de puntitas hacia allá y me di cuenta de qué era. Era uno de esos viejos proyectores y estaba apuntando hacia la ventana. Las alarmas empezaron a sonar inmediatamente en mi cabeza. Esto era una trampa. Alguien había preparado esto deliberadamente. James debió darse cuenta de lo mismo, porque lo escuché empezar a correr a toda velocidad por donde habíamos venido, sin siquiera intentar hacer silencio. Me di la vuelta sin pensarlo y lo seguí. Mientras bajábamos corriendo las escaleras, escuché una puerta, probablemente la puerta de un closet, abrirse de golpe en la habitación en la que acababa de estar, seguida de ruidos de pisadas rápidas. Salimos disparados por las escaleras y atravesamos la casa de regreso a esa primera ventana. James saltó y yo iba detrás de él. Justo cuando estaba trepando por la ventana, volví a escuchar esos pasos detrás de mí bajando las escaleras azancadas. Ni siquiera volteé a mirar. Simplemente pasé por la ventana y corrí para alcanzar a James, que ya estaba abajo en la orilla del lago. Mientras corría para alcanzarlo, lo escuché maldecir y rápidamente me di cuenta de por qué. El kayak ya no estaba. Me giré y desde el costado de la casa había una persona corriendo hacia nosotros. Apenas podía procesar lo que estaba viendo. Era rápido. No pude verlo bien, pero era grande, definitivamente un adulto. Saqué mi navaja listo para defenderme. Esperaba que James hiciera lo mismo, pero en lugar de eso, se dio la vuelta y saltó directo al lago. Tenis, sudadera, todo. Yo ni siquiera lo pensé, simplemente lo seguí. El agua estaba helada, pero no me importó. Nadé lo más rápido que pude, intentando luchar contra la sensación de ardor en mis brazos y piernas. Nadamos hacia la luz de la casa de James, que parecía estar a kilómetros de distancia. El trayecto se sintió interminable, pero con pura adrenalina lo logramos. Para cuando nos arrastramos hasta el muelle de James, pensé que tenía hipotermia. No creo haber tenido tanto frío en mi vida. Corrimos directamente hacia adentro, cerramos todas las puertas con llave y llamamos a la policía. Tardaron casi una hora en aparecer. Sinceramente, fue algo indignante. Cuando finalmente lo hicieron, cruzaron directamente el lago para investigar. Estuvieron allá un buen rato, pero cuando regresaron nos dijeron exactamente lo que esperaba escuchar: que no había nadie. Confirmaron que esa casa había estado abandonada durante años, sin señales de ocupación reciente, sin huellas, sin equipo, sin pertenencias personales. Nada. Solo una casa vacía. No estaban nada contentos con nosotros. Nos dieron todo el sermón de ¿por qué no llamaron a la policía? Los padres de James estaban aún más molestos cuando se enteraron. Digamos que no me invitaron a volver a la casa del lago después de eso. James me dijo que sus papás estaban amenazando con demandar al pueblo por permitir que algo así sucediera, y a la policía por negarse a investigar a fondo. En cuanto a mí, todavía no sé qué pasó esa noche. No sé quién estaba en esa casa, ni por qué armaron esa trampa, ni qué planeaban hacer si no hubiéramos corrido. No creo querer saberlo. La mayoría de mis amigos están de acuerdo en que fue una emboscada
y piensan que quien sea que estuviera planeando todo el asunto se acobardó en el último minuto. De verdad que no quiero pensar en lo que habría pasado si hubieran seguido adelante con lo que sea que estaban planeando hacer.